Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Que este tiempo de Hanukkah sea un tiempo de bendición para todos. Que la luz del Eterno los ilumine y también que la fuerza de esta porción que estamos estudiando esta semana, nuestra compañera de viaje para esta semana que ya casi termina, la porción Vayeshev, pues les fortalezca, les instruya y el mérito de este tiempo que compartimos para estudiar, pues redunde en la bendición de todos y en la protección y salvación de nuestro amado pueblo Israel. Dijimos que esta es una porción profunda, compleja, difícil de entender en algunos aspectos, especialmente cuando vemos estos eventos y nos preguntamos cómo es posible que sucedan estas cosas en personas de la talla espiritual de nuestros padres, pero todo esto tiene su explicación en niveles más profundos de interpretación de la Escritura. Aún así, en el nivel primario sigue habiendo un aspecto negativo que nos enseña que independientemente de la talla espiritual de un ser humano, sigue siendo un ser humano, sigue adoleciendo de la debilidad de la naturaleza humana, y todas estas acciones pues siempre engendran una fuerza negativa que corroe, y en el caso de hombres de la talla de nuestros padres, pues ese residuo espiritual negativo tiene una trascendencia tremenda, pues pasa de generación en generación este residuo de estas fuerzas espirituales negativas. Aún así tienen su razón de existir, tienen su propósito. Pero esa es la parte negativa que vemos aquí. Ahora hay cosas muy positivas, son muchas más las cosas positivas que nos legaron nuestros padres. Y vemos en esta porción en la que viene, vemos dos figuras mesiánicas que se levantan y ocupan ocupan el escenario en esta porción y en la porción que viene. Vemos también que entre los hermanos y Joseph hay unas diferencias que, si bien tienen que ver con celos por parte de los hermanos, con predilección por parte del padre y también por la actitud de Joseph, etc., lo que hay detrás de esta diferencia, son diferentes enfoques de la fe, diferentes aproximaciones. Los hermanos tienen una perspectiva diferente a Joseph. Los hermanos pretenden un aislamiento social que preserve los principios por los cuales viven y quieren legar a sus descendientes. Y vemos que Joseph tiene una aproximación diferente y la aproximación de Joseph, si bien cada uno de estas aproximaciones tiene su valor y su vigencia, vemos que finalmente la aproximación de Joseph termina siendo clave, no solamente para él y para su familia, sino para todos nosotros, porque Joseph termina descendiendo a Misraim. Recuerden que Misraim es el prototipo de la mundanalidad, es el prototipo del nivel más bajo al que puede descender el alma, es el prototipo de la prisión, de las circunstancias opresoras del ser humano que intenta mantener una conexión con el Eterno. Y aún así, en ese medio, en esa cultura idolátrica, vemos como Joseph preserva su identidad y su fe. Y no solamente la preserva él, se la pasa a sus hijos. Y sus hijos son merecedores de la bendición de su abuelo Jacob. Una bendición que todavía hoy en día se la pronunciamos a nuestros hijos cada Shabbat, puesto que estos muchachos fueron merecedores debido a que nacieron en medio de esta cultura, de esta sociedad tan corrupta e idolátrica, y aún así heredaron y preservaron
los principios que les enseñó su padre. Su padre fue reconocido aún en los momentos más difíciles de su vida como hebreo. Fíjense que cuando le hablan de él a Paró, al faraón, dicen un esclavo hebreo. Es decir, que él preservó su identidad. Y esta es la aproximación de Joseph. Aún en la circunstancia más adversa, aún en medio de la oscuridad, no tener miedo a interactuar con el medio. No tener miedo. Claro, esto tiene sus riesgos. Esos riesgos son los que veían los hermanos y por eso pretendían una opción diferente, esta opción de mantenerse aislados. Está en el hecho también de ser pastores. Los pastores viven unas vidas más solitarias, más lejanas a los medios sociales, a las zonas urbanas, a los enclaves donde hay más población. Y Joseph fue a parar al corazón de la sociedad más desarrollada del momento y aún así preservó su identidad y su fe. Este es el legado que nos deja Joseph. Y por otro lado, el legado de los hermanos también es válido. Hay que saber balancear entre ambos y hay que saber mantener la entereza en las circunstancias difíciles, en medio de las circunstancias difíciles, y tener el valor para interactuar con esas circunstancias sin poner en riesgo nuestros principios. Y también hay que saber cuándo aislarse, cuándo retirarse y poner a salvo nuestra fe, nuestros valores y también a nuestras familias. ¿Y qué hay en el medio de ello? Pues la sabiduría para entender cuándo hacer una cosa y cuándo hacer otra. También, como dijimos, vemos estas dos figuras mesiánicas que emergen aquí. Este es un punto clave en esta porción y en la porción que viene. Estas son dos figuras que representan dos aspectos de la mesianidad. No quiere decir que hay dos Mesías, no quiere decir que el Mesías tiene que venir dos veces, ni nada por el estilo. Son dos aspectos del concepto mesiánico. El concepto mesiánico ha sido entendido de diferentes maneras y yo no me propongo disuadir a nadie de la manera en que entiende qué es el Mesías o quién es el Mesías. Eso es algo que cada uno va a decidir en la medida en que la Escritura y el Eterno pues le ilumine su mente y le permita discernirlo. Ahora, lo que sí vemos que en el concepto mesiánico hay dos aspectos. Algunos dicen que el Mesías es una persona, es una figura humana que va a tener un rol social poderoso. Otros dicen que el concepto del Mesías es una etapa del desarrollo de la humanidad, es un nivel de elevación de la conciencia al que llegaremos en un momento dado, que va a hacer que la humanidad entre en lo que se llama la edad mesiánica, debido a ese desarrollo, a esa evolución de la conciencia, de la mentalidad del ser humano. Desde mi punto de vista, ambos conceptos son complementarios. Yo sí pienso que hay una figura humana que va a encarnar este modelo mesiánico y que va a su vez a traer esta elevación de la conciencia y esta edad mesiánica. O sea que no veo disparidad en esto, no veo divorcio entre estas dos ideas, más bien las veo como algo complementario, como que ambas cosas tienen que darse al mismo tiempo. Y vemos que estas dos figuras, Yehudá y Joseph, son líderes natos y cada uno representa un aspecto de este concepto mesiánico. Yehudá tiene un enfoque diferente. Joseph, como dijimos, tiene otro enfoque y vemos que el desarrollo, la evolución espiritual de ambos no podía ser más diferente. Ambos son tentados de maneras opuestas. Yehudá pues es tentado, trata de rechazar algo
que finalmente termina involucrado en eso de la manera más sorprendente, es cuando Tamar se disfraza de ramera y se sienta en la encrucijada y Yehudá finalmente es compelido a tener relaciones con ella, y de ahí surge la línea mesiánica o la línea mesiánica. Sin embargo, Joseph, todo lo contrario, Joseph está en un medio, en un lugar, y recibe una tentación de otra índole. Y entonces Joseph está en el deber de rechazarlo a toda costa, de evitar esa relación a la que estaba siendo forzado. Fíjense cómo son dos mundos diferentes. Pero estos mundos diferentes al final tienen que completar una figura que va a englobar todo. Porque el Mesías tiene que ser esa figura que complete todos los aspectos de la naturaleza humana. El Mesías no puede ser un sádico en el sentido de nunca haber experimentado ninguna debilidad. Todo lo contrario, el Mesías tiene que haber experimentado todos los resquicios de la naturaleza humana. Por eso es que en la edad mesiánica tiene que haber un templo, el templo que está descrito en el libro de Yehezquiel, del profeta Ezequiel, porque incluso el Mesías puede tener necesidad va a tener necesidad de presentar ofrendas por sí mismo. Esto no es una idea descabellada, es que tiene que ser así. Esta idea de un Mesías perfecto, mucho menos que sea Dios, pero un Mesías que sea completamente perfecto no existe. El Mesías tiene que abarcar toda la naturaleza humana, porque tiene que entender los problemas del ser humano, tiene que entender a todos los tipos humanos, porque para compadecerse de ellos, para ser el líder del pueblo de Israel y el líder de la humanidad, no puede quedar en la naturaleza humana nada que le sea ajeno. Este es el Mesías que esperamos. Este es el Mesías real. ¿Quién va a ser? Bueno, eso solo lo sabe el Eterno. Eso solo lo sabe el Eterno. Ahora, hay algo que nos queda claro de acuerdo a la profecía. Y he evitado esos layados, como se han dado cuenta seguramente, muchos detalles en este tema del Mesías para no entrar en contradicción con nadie, aunque inevitablemente sé que siempre va a haber contradicciones y sean bienvenidas. Hay algo que tiene hay algo que es claro en el concepto mesiánico, en la idea de la figura de un Mesías, y es que ese Mesías tiene que ser el líder del pueblo de Israel, no un líder al que sigan multitudes o que sigan muchas personas, el líder indiscutible del pueblo de Israel, es decir, un líder aceptado por el pueblo de Israel, independientemente de que puedan haber ideas diferentes, maneras de ver ciertas cosas diferentes, pero es un líder incuestionable. Todo el mundo va a entender que es el líder, el que va a liderar al pueblo. Liderarlo en el sentido político, en el sentido militar si es necesario, liderarlo en el sentido espiritual, en el sentido social, en todos los aspectos. Esta figura va a ser el líder del pueblo de Israel, va a aglutinar al pueblo de Israel y va a hacer que el pueblo de Israel, toda la descendencia de Abraham esparcida por el mundo, vuelva a la tierra prometida a nuestros padres. Eso es un hecho que tiene que cumplirse. Y cuando no se cumple ese hecho, no podemos hablar de una figura mesiánica. Y el otro aspecto que queda bien claro como la luz del mediodía en las Escrituras, es que esta figura mesiánica tiene que traer paz mundial. No quiere decir que no va a haber pecado en el mundo. Todavía en la edad mesiánica va a haber pecado en el mundo, por eso va a haber un templo. Y todavía en la era mesiánica las personas van a morir, van a cumplir su etapa de vida y van a morir. No se trata de que cuando venga el Mesías se terminó la muerte y se terminó la naturaleza
la mala inclinación y se terminó el pecado. Todavía no. El Mesías va a ser el líder, va a aclarar los puntos difíciles de la Torá, va a traer nueva luz a la humanidad, pero todavía vamos a tener que lidiar con esas cosas. Las vamos a vencer, pero vamos a lidiar con ellas. Y el Mesías va a traer paz al mundo. Paz en el sentido de que no va a haber más guerra, porque esta figura dominante va a imponer esa paz a las naciones. Mientras esto no se cumpla, no podemos hablar de una figura mesiánica. De que hay mesías potenciales, los ha habido en todas las épocas, pero no podemos hablar todavía de una figura mesiánica mientras estas cosas básicas no se den. Y esta dualidad, esta aparente disparidad que vemos en estas dos figuras, tienen que finalmente complementarse dentro de este concepto del Mesías, que lo va a abarcar todo, porque es el alma de la humanidad. Y esperemos que sea pronto y en nuestros días. Bendito el Eterno, que terminen bien esta fiesta de Hanukkah y que esta luz y estos milagros y la presencia divina los acompañen, nos acompañen y responda las peticiones de nuestro corazón para bien, para vida, para paz, especialmente en la tierra de Israel. Shalom.